Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19:9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas palabras verdaderas son de Dios. En esta ocasión agradecemos tanto al Señor porque nos concede oportunidad tras oportunidad de escudriñar, de buscar los tesoros del conocimiento de la palabra de Dios. El tema para esta ocasión es invitación a las bodas del Cordero. Y para eso ya leímos el texto base, pero ahora vamos a orar, para que al abrir y escudriñar la palabra, el Señor nos muestre su verdad. Oremos. Eterno Dios, eres un Dios maravilloso que merece nuestra gloria, nuestra honra sea para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos, porque tu palabra es hermosa, clara. Gracias porque a través de tu palabra, al estudiarla, podemos conocerte cada día más. Te suplicamos que al estudiar este tema en esta ocasión, tú puedas aclarar nuestras dudas, nuestros conceptos. De repente, Señor, que sobre este tema hemos tenido algunas interpretaciones equivocadas posiblemente, pero queremos que al estudiar tu palabra, Señor, esos conceptos, esas interpretaciones puedan ser basadas en tu palabra y en el espíritu de profecía, no sobre razonamientos humanos. Buscamos la verdad con humildad de espíritu para que al conocer la verdad, a través de tu Espíritu Santo nos capacites para practicar esa verdad, para vivir de acuerdo a esa verdad. Así que te invitamos, Señor, para que tú seas el centro de este estudio y que al escuchar tu palabra, si hemos estado equivocados en alguna forma, que tú aclares nuestros pensamientos. Te pedimos todas estas cosas, no porque las merezcamos, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay algunos textos que quiero leer. Al estudiar este tema, tal vez algunos de nuestros conceptos van a sorprender, nos vamos a sorprender porque de repente teníamos conceptos tal vez no aclarados correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Pero cuando lo estudiemos, yo le pido a Dios que usted allí donde está, tome lápiz, tome papel, ponga atención, no se pierda ni un momentito del estudio, porque posiblemente, hermanos, tendremos que corregir algunos conceptos equivocados. En Mateo 22:29 dice, Jesús respondió, erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. La verdad es
algo que va aumentando poco a poco. Yo he tenido que corregir algunos conceptos, algunas cosas en el estudio de la palabra de Dios. Yo recuerdo que mi papá decía que Daniel 12, cuando habla de que muchos correrán de aquí para allá, la ciencia será aumentada, y mi papá ponía un proyector y proyectaba un avión supersónico cuando yo estaba pequeña, hace años, y que la ciencia iba a aumentar y que esa era la señal, una de las señales del fin del tiempo. Y yo crecí con ese concepto. Y una vez, por primera vez, escuché a un predicador de profecía que decía que cuando la Biblia dice que la ciencia será aumentada, se refiere al conocimiento de las profecías de Daniel. Y yo me quedé, eso no es lo que mi papá enseñaba. Y a lo que mi papá enseñaba, yo decía, tiene razón. Entonces apunté la cita bíblica, espíritu de profecía, y me fui a investigar. Y hermanos, el predicador tenía razón. La hermana White dice, la ciencia del conocimiento de las profecías de Daniel serían aumentadas en el tiempo del fin. Clarito lo dice ella. Entonces yo dije, tal vez no estuvo equivocado, pero estaba incompleto. Tal vez mi padre no había leído, ni yo habíamos leído, pero qué bueno que hay otros que nos dan la luz. Así es que tal vez vamos a tener algunos conceptos no nuevos, sino correctos en relación a antiguos conceptos. Así que les pido que estén atentos. Vaya, leímos de entrada Apocalipsis 19:9. Lo voy a leer despacio. Dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas palabras son verdaderas y son de Dios. Bueno, aquí hay un mensaje hermoso y una bienaventuranza para los llamados o los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vayan haciéndose la pregunta, ¿qué son esas bodas del Cordero? Porque de eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. A ver, allá son bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vamos a ir a Lucas 12:36. Lucas 12:36. Y vosotros, sed semejantes al siervo que aguarda que su señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mas vosotros sed semejantes a hombres. Lucas 12:36, no sé si me lo están leyendo conmigo. Lucas capítulo 12, versículos 36. Lucas 12:36. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su señor vuelva de la boda. ¿Cuáles bodas? ¿Quién es este señor que regresa de las bodas? Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bueno, aquí vamos.
dice, ¿cuándo comienzan estas bodas? ¿Dónde se celebran esas bodas? ¿En qué consisten esas bodas? ¿Qué significan las bodas? ¿Qué es, pues? ¿Y quién es el esposo? ¿Y qué significan las bodas? Este tema es muy poco estudiado. Y como digo, oro mucho para que usted no se distraiga y que al terminar este tema, su mente esté esclarecida y tengamos mayor atención. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes que fueron a las bodas? 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Entraron a las bodas las que estaban preparadas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué pasa al comienzo de las bodas? ¿Qué pasa durante las bodas? ¿Qué pasa al final de las bodas? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? ¿Cuál es el vestido de bodas? De paso, mañana vamos a estudiar sobre el vestido de bodas. Bueno, comencemos. Las bodas en el antiguo Medio Oriente tenían 3 facetas, no como las bodas de hoy en día. Eran 3 fases, una boda en el Medio Oriente, y acordémonos que la Biblia fue escrita exactamente por personas del Medio Oriente, los hebreos. Para ellos las bodas tenían 3 fases: compromiso matrimonial, celebración nupcial y consumación del matrimonio. ¿Cuáles eran las 3 fases en el Medio Oriente? Compromiso matrimonial, celebración nupcial y consumación del matrimonio. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Hay ciertas bodas, nosotros tenemos un parámetro, una definición de lo que es una boda. Yo les pregunto a todos ustedes y me dicen, ¿y para qué pregunta qué es una boda? Ya todos sabemos qué es una boda. Pero yo les pregunto, ¿saben cómo es una boda hindú? Ha de ser lo mismo. Fíjense que no es lo mismo. Yo tuve una amiga hindú en Estados Unidos y ella me contaba que, por ejemplo, entre ellos, en primer lugar, los padres le buscan novio a la hija o hijo y buscan con otra familia. El padre de la novia le escribe al papá del muchacho que posiblemente puede ser el esposo. O sea, no son los hijos los que buscan, sino que son los padres. ¿Se acuerdan el caso de Isaac? Que Abraham mandó a buscar novia y Isaac estaba tranquilo, no, que nadie me va a buscar a mí, que yo voy a escoger lo que yo quiera. No, fíjense que no. Por eso les digo que no todas las bodas son igual. Entonces los hindúes empiezan los padres a intercambiar y allí tienen que buscarle el mismo nivel económico, el mismo nivel académico, y la cosa que los implicados en el matrimonio saben quién es su esposo o esposa 15 días antes de celebrarse la boda. Entonces, o sea que 15 días antes se conocen y se casan a los 15 días, no antes. Y yo le preguntaba a mi amiga, ¿y cómo hacen para encariñarse? Le digo, porque si no se tratan, dice, ya estamos acostumbrados. Nosotros pasamos esa etapa de noviazgo que pasan los occidentales, póngale que un año, una semana, conociéndose y besándose y todo eso, nosotros lo pasamos pero ya casados. ¿Y qué pasa si no te gusta? Le digo, la persona que buscó tu papá. Entonces ella dice, yo puedo decir que no, pero casi nunca decimos que no.
Entonces, es un parámetro de matrimonio, de boda, muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Aquí, por lo menos, a veces ya la muchacha va hasta embarazada y de blanco ahora, ¿verdad? Ya, son otras formas. ¿Por qué explico esto? Dije que las bodas en el antiguo Medio Oriente tienen 3 fases: compromiso matrimonial, celebración nupcial y consumación del matrimonio. ¿Cómo lo comprobamos bíblicamente? Vamos a la Biblia. Ojo con los términos aquí. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. En algunas versiones dice comprometida, pero en algunas otras versiones dice desposada. ¿En qué fase estaba aquí María? Estaba comprometida, pero ya era parte de la boda. Dice a una virgen desposada o comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Vaya, aquí dice que ya estaba casada y en algunas Biblias dice que ya estaba comprometida. Pero vamos a otro texto. Mateo 1, 18 y 19. Mateo 1, 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Pongan atención. María, su madre, estaba comprometida, dice en algunas versiones, y en otras dice desposada. Desposada quiere decir casada. Bueno, ¿estaba comprometida o estaba casada? Pues estaba en esa fase del matrimonio, de compromiso. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada o comprometida a casarse con José. Pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, oigan, bueno, ¿estaba comprometida o estaba casada? Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Siendo María, su madre, desposada con José, pareciera como que hay una contradicción. ¿Estaba comprometida? No, estaban en la primera fase del matrimonio. Estaba comprometida, pero ya ahí ya era parte de la boda. Estaba desposada, porque ahí dice, como José su esposo, bueno, y allá dice comprometida, pero realmente ya estaban en la primera fase del matrimonio. De la misma manera, como se usa ese símbolo, la boda del Cordero, no va a ser una boda hindú que va a representar esa parte de la profecía, ni va a ser una boda occidental que va a representar o simbolizar esa parte de la profecía. Más bien, tiene que ser una boda oriental, del Medio Oriente. De la misma manera, las bodas del Cordero tienen varias etapas. Antes de descifrar todo lo relacionado a las bodas del Cordero, veamos lo que significan las bodas en el sentido espiritual. Vamos a ir a la Biblia para ver qué significa bodas en el lenguaje bíblico. Pues van a ver que hay 3 significados. Vamos a ver que hay 3 significados. Dice el primer significado es un significado
individual. Y lo encontramos en 2 de Corintios 11, 2. 2 de Corintios 11, 2. Y dice, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, adquirimos un compromiso y comienza un caminar con Jesús. Aceptamos que Él sea nuestro esposo espiritualmente. En palabras de vida del gran maestro, la sierva de Dios dice en la parábola La fiesta de bodas. Ustedes pueden consultarlo. El casamiento representa la unión de la divinidad con la humanidad en la obra de la conversión. Y esto es en un aspecto individual. Conversión. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Individual. Una relación individual con Dios. Vamos al significado B. Una significación profética e histórica. Pongan atención a esto. Dice, nosotros sabemos lo que pasó el 22 de octubre de 1844. Jesús recibe del Padre la autoridad de juzgar, según Daniel 7, 9 al 14. Muy pronto vamos a ver esta explicación más amplia en el desarrollo del tema, pero solo lo menciono ahorita. Ahorita vamos a escudriñarlo, ¿verdad? Pero hay un significado profético, hay un significado individual, pero también hay un significado histórico y profético de las bodas del Cordero. Y esto es lo que vamos a estudiar a medida vamos profundizando. Y significado C. Hay un significado universal. Es la unión de Cristo con los redimidos de todas las épocas en el cielo. Esta es la consumación del matrimonio. Lo vamos a ver en una forma muy, muy hermosa. ¿Cuándo comienzan las bodas del Cordero? ¿Cuándo comienzan esas bodas? Y ahora sí, yo quiero que disfruten este tema, pero lo van a disfrutar en la medida en que no se pierda nada, para que usted entienda qué son las bodas del Cordero. Daniel 7, 9 al 14. Vamos a sembrar la base bíblica de este asunto. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millones le servían, y miles de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio. Aquí comienza el juicio, hermanos. Juicio investigador. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Esto ocurre después de la supremacía papal, 1844. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado su poder
aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. 13. Seguí mirando, oigan esto, hermanos, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién es este? Nubes del cielo, el hijo del hombre, viene, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Qué momento es este, hermanos? Usualmente decimos, la segunda venida de Jesús. No, no, hermanos, porque sí viene con las nubes del cielo y viene como hijo de hombre. Pero miren de dónde a dónde. Llegó hasta el anciano de Elías. Esto no es Jesús viniendo a la tierra. Este es y fue llevado ante él. Ahora, yo quiero que entiendan esta parte porque la voy a explicar, pero también la hermana Juay la explica, pero preciosamente. Pero quiero que vayan entendiendo la idea. Este momento es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en 1844. En el templo de Dios, ahí Dios se sienta en juicio y los libros son abiertos. Ahí comienza el juicio investigador. Pero lo que quiero que entiendan es, hermanos, que este acto es el acto. Imagínense que Jesús tiene que subirse en una nube para ir desde el lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué dimensiones tiene ese lugar santo? El santuario en el cielo, puesto que ahí están miles y miles de millones asistiendo en el trono al Padre, en el plan de la redención. Hermoso. Entonces el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días. No viene a la tierra. Por eso dije que algunos conceptos van a ser cambiados. No porque yo lo diga, sino por la palabra de Dios. Y fue llevado ante él, ¿quién? El Hijo del Hombre, que es Jesús. El 14. Miren lo que pasa cuando Jesús llega a donde el anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. ¿Qué es lo que le da el Satanás a la bestia? Dominio, trono y gran autoridad. Es que aquí se están peleando el dominio, trono y autoridad, Satanás y el Hijo del Hombre. ¿Qué se le entrega aquí? ¿Tiene derecho Jesús a esto? Por supuesto que sí. ¿Tiene derecho Satanás a pelear autoridad, trono y poder? Por supuesto que no. Y le fue dado a Jesús el dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno. Ese se le olvida a Satanás, ¿verdad? Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¡Qué tremendo! Aquí está la escena del juicio en 1844. A Daniel no solamente se le da la fecha, sino que él ve el comienzo del juicio. Vamos a ir a otros pasajes bíblicos. Ya vimos el primero, porque después viene la hermana White. Malaquías 3:1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida, después vendrá a su templo. Enseguida, después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Esta es otra representación en Malaquías de cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Después vendrá a su templo el Señor
a quien buscáis. El ángel del pacto, ese es Jesús, a quien deseáis. Viene, dice el Señor Todopoderoso. Y en los versículos Malaquías 3, 2, 3 y 4, habla de la obra de juicio que este personaje, el ángel del pacto, Jesús va a hacer al lugar santísimo. Bueno, pero si todavía no está claro, vamos a Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué está haciendo actualmente Jesús en el lugar santísimo desde 1844? Purificando a su pueblo, declarando justo aquel que le busca. Ahora sí, vamos a ir al conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, usted busque el capítulo El lugar santísimo. Esto que lo he extractado de las páginas 477 a la 479. He hecho algunos extractos. Veamos cómo explica la hermana Juárez este paso del lugar santo al lugar santísimo como el inicio de las bodas del Cordero. Vamos a ver, no se pierdan esta cita. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como se es presentado en Daniel 7:13, ya lo leímos, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas descritas por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Es el mismo suceso en Daniel 7:13, en Daniel 8:14, en Malaquías 3 del 1 al 4, y la parábola de las vírgenes se refieren al mismo acontecimiento. Aquí lo dice ella clarito. Ahora sigue diciendo, según en el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación que se proclamó en 1844. Dice, he aquí viene el esposo. Se está celebrando una boda, hermanos. He aquí viene el esposo. Y ahora subrayen esto porque no es un invento mío. Dice, la boda, oiga bien, la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Qué representan las bodas? Representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Dice, la ciudad de la boda representa, lo vuelvo a repetir, la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Qué significan las bodas del Cordero, hermano? Cuando Jesús llega al anciano de días y Dios le da trono, poder, autoridad. ¿Ya? Ahora dice, en el tiempo señalado,
1844, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba. Aquí estuvo el aparente error de Guillermo Miller y los milleritas en 1844. En el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta el anciano de días, en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. ¿Qué representan las bodas del Cordero otra vez? Es cuando Cristo es investido de poder, de autoridad y, es decir, recibe su reino. Ahora, ¿dónde se verifican estas bodas? ¿Dónde? Según Daniel 13, 7, 13 y 14, seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Dónde ocurre esto? ¿Aquí en la tierra? En el cielo mismo, donde está el santuario no hecho de mano de hombre. Pero seguimos con el conflicto de los siglos. Siempre en el capítulo que se llama En el lugar santísimo. Ahí nosotros podemos ver, podemos notar, podemos entender también, y dice, la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. Este fue el error. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo, a las bodas. O sea que proféticamente lo que ocurrió en 1844 fue la primera etapa, el inicio de las bodas del Cordero. Es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Dice, mientras ellas estaban en la tierra, los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor. Oigan esta expresión. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Este tema me ayudó mucho a entender, hermanos, que si bien es cierto, hay una fecha de inicio de las bodas, que es cuando Jesús es investido de poder, de autoridad para reinar, y comenzar el trabajo de purificación del santuario en el cielo. Hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de culminación. Ahora ustedes van a entender que la expresión que no hay día ni hora realmente no se refiere al día y hora del regreso de Jesús en su segunda venida. Porque vamos a entender un poquito más adelante que el pueblo de Dios nunca estará a ciegas. Y que un poquito antes de que aparezca en las nubes de los cielos, el pueblo de Dios, eso está en el último capítulo del conflicto de los siglos, donde dice que Dios revela el día y la hora de su venida. O sea, no es que la venida nunca vamos a saber el día y la hora. Hemos manejado mal estos conceptos. Ok, dice, los discípulos de Cristo
han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. ¿En qué consisten las bodas? Vamos a ir viendo paso a paso todos los ¿qué podríamos decir? Las incógnitas de este tema. Comienzo de las bodas, hasta donde hemos leído. Jesús va al anciano de días, entra en la presencia de Dios. Aquí comienzan las bodas. Jesús recibe del Padre la autoridad de reinar y de juzgar. Aquí en 1844 Jesús recibe esa autoridad. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. ¿Cuándo ocurre esto? Al comienzo de las bodas. Daniel 7:10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La parábola de las bodas, Mateo 22, pueden ustedes leerlo. Ahora dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo para su hijo, y encontró a alguien sin el vestido de bodas. Eso, la página 420 del Conflicto de los Siglos lo explica de la siguiente manera. Antes de verificarse las bodas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bodas. Hay un vestido necesario para las bodas. Eso lo vamos a ver mañana en mucho detalle. No se pierdan el tema de mañana. Esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador. La obra final se lleva a cabo en el santuario celestial. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con el comienzo de las bodas. Pero acuérdense que las bodas orientales tienen un compromiso, tienen una parte donde es la ceremonia nupcial y por último la consumación del matrimonio. Entonces vamos ahora a ver qué ocurre durante las bodas. En algún punto finalizan. Del comienzo de las bodas que ya vimos, Cristo es investido de poder y de autoridad. Comenzaron en 1844, de ahí arranca, pero el proceso de la boda sigue. ¿Qué sigue y qué pasa durante la boda? Dice, en primer lugar, ¿qué ocurre durante las bodas? Se está juzgando a la iglesia. Juicio investigador, primero a la iglesia. Y eso lo dice Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahí inician las bodas. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin del que no obedece el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y del pecador? Comienzan las bodas y empieza el proceso de juicio y los primeros juzgados es la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre durante las bodas? Se está juzgando a la gran ramera durante las bodas. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía: salvación, honra, gloria, poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. ¿Qué pasa durante las bodas?
también es juzgada la ramera. Cuando Dios destruya estos sistemas falsos de religión que ha oprimido al pueblo de Dios, todo mundo va a decir, justos son tus juicios. Número 3. Se ha de juzgar al originador del pecado. Aquí nadie se salva en el juicio, hermano. Y a todos sus seguidores. Esto era lo que pasaba en el día de la expiación. Había un macho cabrío para Jehová y un macho cabrío para Azazel. Echaban suerte. El que si la suerte caía sobre uno de ellos, decía, este iba a representar a Jehová en el sacrificio. Y al otro, cuando terminaba todo el día, el proceso del día de la expiación, el sumo sacerdote ese día salía, ponía las manos sobre el macho cabrío que representaba al diablo, a Azazel, y ponía allí en la cabeza, simbólicamente, los pecados de todo el pueblo. Y ese macho cabrío era llevado a lo más tremendo del desierto, y ahí lo soltaban hasta que moría. ¿Qué significaba eso? Significaba que el verdadero culpable iba a pagar, Satanás. Apocalipsis 22:12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Ajá, ya vimos lo que ocurre durante las bodas. Ahora vamos a ver qué ocurre al final de las bodas. Pongamos atención porque esto tiene que ver con nosotros. El padre al final, cuando termina el proceso del juicio investigador, Jesús se quita sus ropas sumos sacerdotales y es investido con las ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, miren lo que pasa al final de la boda. El padre corona y viste a su hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquello que Satanás peleó contra el Hijo de Dios para obtener todo lo que le correspondía por derecho divino a Jesús, y el diablo lo ha estado peleando, pero al final, hermano, Jesús es investido de poder. Ocurre lo que dice en Apocalipsis 22:11. Finaliza el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Vaya, al final, ¿qué ocurre al final? El Padre corona al Hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, al final de las bodas, finaliza el ministerio sumo sacerdotal de Jesús y dice, consumado es. Se acabó. Apocalipsis 22:11, el que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Al final queda concluida la obra de redención. Y miren lo que dice Apocalipsis 11, 15 y 18. Esto es lo que va a pasar al final de las bodas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino y el mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Aquello que tanto peleó Satanás, simplemente llega el momento en que ese conflicto termina. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Yo me imagino estas escenas en el cielo.
al final de las bodas, durante las bodas, al inicio de las bodas. Y decían los 24 ancianos: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder, que ha sido peleado, pero al final Dios asume lo que le corresponde por derecho divino, y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar tu galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. De paso, Satanás está ahorita destruyendo el planeta Tierra, hermanos. Es increíble todo lo que en los laboratorios satánicos se está ventilando para destantear la naturaleza en diferentes países, en todos los países del mundo. Pero Dios muy pronto destruirá a los que destruyen la tierra. 1844 comienzan las bodas. En Lucas 12:36 dice: y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan que su Señor vuelva de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Los siervos buenos, los siervos honestos del Señor están vigilando, y hay una razón especial. Hay una fecha de inicio de las bodas, de la última intercesión de Jesús en favor de la raza humana. Lo que no hay es una fecha cuando finalizan las bodas. No existe una fecha. Por eso es que tenemos que estar vigilando las señales de los tiempos, la palabra de Dios, las señales de la naturaleza, las señales dentro de la iglesia. Todo tenemos que estar como buenos siervos esperando que su Señor regrese de las bodas. O sea, no hay una fecha exacta. Lo que Dios dejó para esta ocasión son señales contundentes que nos dicen exactamente en qué momento estamos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero nadie sabe el día ni la hora de qué, hermanos. Nadie sabe el día y la hora de qué. ¿De qué? Cuando Jesús venga, ya les dije, si ustedes revisan minuciosamente el conflicto de los siglos, en el último capítulo, la liberación del pueblo de Dios, ustedes van a ver que antes de que Jesús venga, en la séptima plaga, el Señor viene y dice el día y la hora en que Él va a venir. Así es que esa cosa está ahí, hermanos. Ahora, sigue diciendo: muchos dicen, nadie sabe el día y la hora. Mateo 24:36 dice: sin embargo, nadie sabe el día, ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero ¿cuál día y la hora no se sabe? Cuando Jesús termina de interceder. No existe una fecha. No existe. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿de dónde? ¿Ha de venir de dónde? De las bodas, hermanos. De las bodas. Cuando se finalicen las bodas, no tenemos esa fecha. Por eso tenemos que estar vigilantes. Mateo 24:44. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la tierra
a la hora que no pensáis. A la hora, o sea que nos va a agarrar, como quien dice, desprovistos. Jesús va a venir con todas las señales que nos llevan paso a paso hasta la segunda venida, están claras y todavía pensamos y de repente va a venir. Hermanos, hemos estado malinterpretando esta parte de la Biblia. El día y la hora, cuando Jesús va a venir, hermanos, no a la tierra en la segunda venida, sino cuando viene de las bodas, de la celebración, cuando se acaban las bodas y Él viene. Esa fecha no la tenemos. Bueno, Apocalipsis 3:3, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, cuando se pronuncian esas palabras, el que es justo siga siendo justo. Esa fecha no se conoce. Hay señales que nos dicen qué tan cercanos están ese momento y tenemos que ser vigilantes por eso mismo. Las señales nos van dando la pauta. Ahora, segunda de Tesalonicenses 5 del 1 al 4, entre todo dice, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nunca ha sido el plan del Señor que los acontecimientos importantes nos agarren así como de sorpresa. Y todavía dice, sé vigilante. Vigile las señales del tiempo. Vigile a Jesús en el santuario celestial. Vigile su propia vida. Para que cuando Jesús regrese, no nos encuentre sin preparación. La segunda venida de Jesús no sorprenderá a su pueblo, pero el cierre de la gracia sí. Y vamos a verlo. Dice en Apocalipsis 16:15, ya lo leímos. Mirad que yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora vamos a una cita del Espíritu de Profecía sobre si lo que hemos estado planteando es correcto o no. Testimonios para la Iglesia, capítulo 2, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 190. Y la palabra de Dios dice, hablando del vendré como ladrón, según Apocalipsis 3:15, cuando ella comenta esa cita de Apocalipsis 3:15, dice, ¿a qué tiempo se refiere aquí? Apocalipsis 3, 2 y 3. No a la revelación de Cristo en las nubes de los cielos, encontrando a su pueblo dormido. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, cuando Jesús venga no va a estar dormidos. No van a estar dormidos. ¿A qué tiempo entonces se refiere aquí? No a la revelación de Cristo en las nubes de los cielos, encontrando a su pueblo dormido. No. Se refiere a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando Él quitará sus vestiduras de sacerdote y se vestirá con vestiduras de venganza, y cuando saldrá la orden, el que es injusto sea injusto todavía. Aquí está claro. ¿Cuál es el día y la hora que no se sabe, hermanos? Es cuando Jesús termine su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo en el cielo. Es a ese momento que se refiere, vendré como ladrón. Entonces, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? En algunas partes del espíritu de profecía, uno puede sacar un equilibrio en cuanto a esto.
Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 224 y 225. Nadie, perdón, nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ninguna lengua mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios eternos. Es en vano buscar poner una fecha para el cierre de la gracia. Es imposible. Lo que podemos estar es pendiente de los acontecimientos. Y eso nos va dando la pauta. Pero una fecha no la tenemos. Ahora vamos a ver en Maranata, página 261. Oigan bien esto, aún el cierre de la gracia no es el plan de Dios que nos agarre así como desprevenidos. Escuchen esta cita, Maranata 261. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. No tenemos una fecha, definitivamente. Y es un error estar buscando en qué fecha va a venir la lluvia tardía, en qué fecha va a terminar el sellamiento, en qué fecha va. Hermanos, tenemos que estudiar y ser vigilantes sobre los acontecimientos, porque aquí dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. O sea, el pueblo de Dios no tiene por qué estar a oscuras en cuanto a esto. Tiene que estar vigilando el desarrollo del rollo profético. Primeros escritos, página 85 y 86. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, que es el momento en que estamos, vendrá aflicción sobre la tierra. ¿No estamos así, hermanos? Y las naciones se airarán. Miren, ahí están esas naciones en el Medio Oriente, hermanos, que es como una bomba de pólvora que solo se incendia o se enciende la mechita y eso va a explotar. Dice, las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel. Hermanos, yo siento que todo lo que estamos estudiando lo estamos viviendo ahorita. Ya no queda mucho tiempo. Ahora el consejo. Tal vez ahora entendemos mejor este versículo. Lucas 12:36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda. Jesús se fue, inician las bodas, es investido por el Padre, juzga a su pueblo, pero ahora dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué tan cerca estamos del cierre de la gracia, hermanos? ¿Qué tan cerca estamos? Ya el juicio de los muertos comenzó desde 1844. Pronto, dice ella, tocará ser juzgados a la generación que esté viva al momento de estos acontecimientos. El fin del sellamiento está por cumplirse. Tenemos que dar el fuerte pregón, que es lo único que detiene que se destape todo, hermanos. Cierre de la gracia, no hay una fecha. Hay acontecimientos para que no estemos a oscuras. Cuando sea el día y la hora de la segunda venida de Jesús, Él lo va a decir con su voz.
el día y la hora. O sea que eso se ha manejado que nunca jamás vamos a saber el día y la hora. Hermanos, eso tiene su momento. El día y la hora lo sabremos. Algunas señales que nos dicen cuán cerca está su venida de las bodas. Angustia cual nunca fue. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Mire que en las noticias salen ahí, hermanos, que están apareciendo deidades paganas en diferentes lugares. La atmósfera está trastornada completamente. Ay, hermanos, el juicio de los vivos. Dice en el conflicto de los siglos, página 544. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. ¿Cuándo comenzó las bodas? 1844. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Por eso es que hay que estar vigilantes. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Esto se refiere al cierre de la gracia. Ese es el otro gran día del Señor. ¿Creen ustedes que no es un día importante, hermanos? Cuando la raza humana quede sellada para vida o para muerte. En ese tiempo, cuando esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ahora, hay señales en la economía, hermanos. Hace poco me mandaron una vista, algunos los mandé, donde en Venezuela la gente tira la plata porque ya nada puede comprar con eso. Hay una profecía y la hermana White lo corrobora en Testimonios para Ministros, pero la cita bíblica dice en Sofonías 1, 11 y 12. Aullad, habitantes del distrito comercial, aullad, porque todo el pueblo mercader será destruido. Serán talados todos los que pesan la plata. En ese tiempo de esa angustia del reseteo económico que supuestamente las élites de poder lo tienen planificado para este año, cuando usted vaya al cajero y no pueda sacar dinero, cuando vaya a sacar su dinerito de los bancos y usted le digan no hay sistema, no hay plata, se acabó. En ese tiempo yo investigaré a Jerusalén con candiles. Si usted cree que Dios va a aceptar que usted esté medio mundano y medio cristiano y que Dios así tiene que amarlo porque a Dios lo que le interesa es el corazón, que usted esté en pecado, hermano, en pecado oculto y usted sigue creyendo que está salvo, no hay mayor engaño que ese. Dice, en ese tiempo de angustia económica, yo investigaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará ni bien ni mal. Dios es amor. Dios a todos nos va a salvar. ¿Por qué andar afligiéndose? ¿Por qué andar pensando en esto? Ay, no, y decir que deje yo mis modas, que deje yo de comer lo que me gusta. Ay, no, si Dios a todos nos ama, Dios no va a hacer ni bien ni mal. Esa cita es tremenda, hermanos. Crisis económica.
la están anunciando, estén preparados. Hermanos, y la preparación principal, honestamente les digo, es tener confesados nuestros pecados. De ahí Dios nos va a indicar qué hacer, cómo hacer, dónde ir. Hermanos, lo primero es tener nuestros pecados emblanquecidos en la sangre de Jesús. Luego dice, Conflicto de los Siglos, página 543. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia. Inadvertida como ladrón. No se refiere a la segunda venida de Jesús, se refiere cuando Él termine su servicio sacerdotal en el cielo. Siempre en el Conflicto de los Siglos, página 673. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de religión seguirán. Ahí con modas, con pinturas en la iglesia, y algunas personas eso creen que es todo estar en la iglesia. Eso es parte, hermanos, pero no es el todo. Maranata 209. Los justos vivos, el pueblo de Dios, recibirán el sello de Dios antes de la terminación del cierre de gracia. Y aquí es donde yo digo, ¿qué tiempo nos queda ya? Los justos vivos reciben el sello de Dios antes de la terminación del cierre de la gracia. Hoy, hermanos, este día, hoy es el día en que debemos de hacer decisiones profundas, determinantes en nuestra vida. No améis el mundo, ni lo que está en el mundo. No amemos el pecado en ninguna de sus formas. Por favor, hermanos, reaccionemos. Apocalipsis 13, 16 y 17. Este momento está llegando, hermanos. Y ordena que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos preparándonos para esto. El tema de ayer fue salir de las ciudades. El tema de ayer fue que preparémonos, cultivemos, empecemos a cultivar. Tenemos que pedir la dirección de Dios, y como en el caso de Noé, algunos los ángeles los van a sacar corriendo de la mano para evitar que mueran, que sean afectados. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta al esperar que Jesús regrese de las bodas? Bueno, nosotros veamos en Lucas 12:36, que fue la lectura bíblica, y vamos a leer hasta el 46. Ahí están las dos formas de esperar que Jesús regrese de las bodas. Dice el 36, 12:36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que el Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. ¿De dónde? De las bodas. Es que este es un momento importante, porque ahí queda sellada nuestra perdición o nuestra salvación. Los que estén esperando a Jesús en su segunda venida directamente, hermanos,
estos ya están sellados. Pero antes de que cierre la gracia, hermanos, el pueblo de Dios debe recibir el sello. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá Él a servirles. Y aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichoso si los haya así. Sin embargo, aquí viene, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Pero de dónde? ¿De dónde vendrá? A la hora, porque a la hora que no pensemos como que, ve, allá viene Jesús y no lo esperábamos. No, hermano, entendamos esos dos momentos. Cuando venga, dice, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Pero de dónde? De las bodas. De las bodas. Entonces dice el 46. En verdad os digo que dichoso el siervo, 43, 12:43. Dichoso el siervo a quien cuando el Señor venga, ¿de dónde? De las bodas. Dice, dichoso el siervo a quien cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, la eternidad. Pero si el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y miren que con dolor yo digo algunas cosas, hermanos. El mensaje adventista oficialmente está diciendo que puede Jesús venir en 100 años, que qué son esas locuras de andar diciendo que está a las puertas, que no hagan caso de esos que andan alarmando. Y miren qué hacen esos siervos. Pero si el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y empezara a herir a los criados y criadas, a comer y a beber y a embriagarse, ¿qué va a hacer? Empezar a golpear a los siervos. No está haciendo así la organización adventista con todos aquellos que predican el mensaje correcto. Es triste, hermanos. Entonces dice, vendrá el Señor de ese siervo, el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los infieles. ¿Queremos nosotros la suerte de cuál de estos dos siervos? ¿Cuál queremos nosotros? ¿Qué espera Dios de su pueblo? Al final de las bodas, que está a punto de terminar la boda. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Aquí está el consejo. Así que arrepentíos y convertíos. Primeros Escritos, páginas 70 y 71. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y a toda palabra y obras malas. Perdón. Apocalipsis 12:11. Los siervos buenos que velen, estén preparándose para el momento al final de las bodas, será este grupo, miren hermanos. Ellos le han vencido, Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte.
En esta ocasión, el Señor nos hace un llamado a ser parte de estos que van a vencer. Romanos 13, 11 y 14 dice, es hora ya de levantarnos del sueño, hermanos, y vestirnos de las armas de la luz. El Señor está por venir. El Señor está por terminar las bodas y quitarse su traje de sumo sacerdote y venir de las bodas. Y luego se pone sus vestiduras de venganza y agarra camino, hermanos. El pueblo de Dios estará siempre preparado. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Nosotros, hermanos, lo que más nos debe de afligir no es la segunda venida de Jesús, porque Él vendrá y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Lo que debe preocuparnos es que se cierre la gracia y que nosotros no estemos limpios y emblanquecidos en la sangre de Jesús. Que al desarrollar este tema hayan ustedes aprendido algunos conceptos claros a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, que Dios traduzca para cada uno de ustedes y que decidamos ser parte del pueblo remanente que triunfará junto con su Dios. Que Dios les bendiga. Oremos. Eterno Dios, al estudiar tu palabra, al estudiarlo a la luz de la Biblia, de la luz del espíritu de profecía, los temas, como que tremenda luz brillan sobre ellos. No queremos ser los siervos malos, inconsecuentes, ingratos. Queremos ser esos siervos vigilantes que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Queremos que sea este el momento en que tomes nuestras vestiduras sucias y viles, nuestra justicia propia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que tú lo tomes y que nos vistas con el manto de justicia de Jesús. Regálanos tu naturaleza, humildemente la pedimos, para poder vencer toda forma de pecado. El tiempo se agota. De un momento a otro estallará algo terrible sobre la tierra y queremos estar emblanquecidos, limpios, santificados por tu sangre preciosa. Bendice a cada uno de mis hermanos que están oyendo este mensaje. Bendícelos. Ahí en sus hogares, donde estén, bendícelos. Ten misericordia de cada uno de nosotros y prepáranos para ver tu rostro muy pronto. Lo suplicamos en la sangre preciosa de Jesús. Amén. Si algo ha aprendido de este mensaje sencillo, dele like, suscríbase, presione la campanita para que cada día le puedan caer los mensajes que se están grabando. Compártalos. Si cree que pueden ayudar a alguien, compártalos. Que Dios me los bendiga grandemente.